Miles de personas visitan Belchite cada año. Hacen la misma ruta, sacan las mismas fotos y se van pensando que ya lo han visto todo. Pero están equivocados, porque Belchite no es solo ese pueblo en ruinas que todo el mundo conoce. Hay lugares dentro de ese mismo pueblo que llevan décadas ocultos, rincones que los guías no mencionan, espacios que la mayoría de visitantes pasan por alto sin darse cuenta. Y hoy vamos a entrar en 10 de ellos. Quédate hasta el final, porque el lugar número 1 te va a dejar sin palabras. Estamos en la provincia de Zaragoza, en plena comarca del campo de Belchite. Es una zona de tierra seca, cielo enorme y silencio, mucho silencio. Y en medio de ese silencio hay un pueblo que lleva más de 80 años muerto. Belchite Viejo. Así es como se le llama para diferenciarlo del pueblo nuevo que se construyó justo al lado durante la dictadura franquista. Pero aquí, en este canal, lo vamos a llamar por lo que realmente es: uno de los escenarios más escalofriantes y más cargados de historia de toda España. Lo que ocurrió aquí entre agosto y septiembre de 1937 fue brutal. La batalla de Belchite fue uno de los episodios más devastadores de la Guerra Civil Española. Semanas de combate calle por calle, casa por casa, piedra por piedra. Cuando terminó, el pueblo estaba destruido. Y Franco decidió que así debía quedarse, como monumento, como advertencia, como símbolo. Hoy, más de 80 años después, Belchite Viejo sigue en pie, pero solo a medias. Y dentro de esas ruinas hay lugares que muy poca gente ha visto de verdad. Vamos a entrar. Empezamos por algo que todo el mundo ve, pero casi nadie entiende del todo. La torre de la iglesia de San Martín de Tours es probablemente la imagen más icónica de Belchite. Esa silueta que aparece en todas las fotografías, en todos los documentales, en todas las portadas. Pero lo que poca gente sabe es que esta torre no era solo una torre de iglesia. Durante los combates de 1937 fue utilizada como punto de observación y de control estratégico. Desde ahí arriba se podía ver todo el pueblo, todo el campo de batalla. Y lo que es aún más impactante, la torre sobrevivió a la batalla prácticamente intacta en comparación con el resto del pueblo, como si algo la hubiera protegido. Hoy, si te acercas y miras con atención, puedes ver los impactos de bala en la piedra. Todavía están ahí, 80 años después, incrustados en la pared como si el tiempo se hubiera detenido en ese mismo segundo. Ahora bajamos a ras de suelo. La calle mayor de Belchite Viejo es literalmente el eje del pueblo destruido. Y si la recorres despacio, es como caminar por una ciudad fantasma en 3 dimensiones. A ambos lados hay fachadas que todavía conservan sus formas, ventanas sin cristales que parecen mirarte, puertas que ya no llevan a ningún sitio, arcos que se sostienen solos sin que nadie entienda muy bien cómo. Lo que hace especial a esta calle no es solo lo que quedó en pie, es lo que puedes leer en las paredes. Porque en algunos tramos todavía se distinguen restos de azulejos, de molduras decorativas, de lo que fueron las fachadas de casas señoriales. Este era un pueblo con vida, con comercios, con familias, con historia. Y todo eso desapareció en menos de 2 semanas. Pero espera, porque lo que hay detrás de esas fachadas es todavía más perturbador. La mayoría de los visitantes se queda en la calle, y es comprensible. El recorrido oficial de Belchite Viejo está delimitado. Hay zonas cerradas por seguridad, hay paredes que podrían derrumbarse, pero los que han podido acceder a algunos interiores cuentan algo que no suele aparecer en los vídeos de turismo. En varias de las casas que todavía tienen algo de estructura interior, se conservan restos de la vida cotidiana, fragmentos de cerámica, restos de lo que fueron suelos de baldosa. En algún caso, incluso trozos de mobiliario que el tiempo ha ido deshaciendo. No son grandes hallazgos. No son tesoros ocultos, pero son pistas. Pistas de que aquí vivía gente real. Gente que un día salió de su casa y nunca volvió. Y esa sensación de estar dentro de la vida de alguien que ya no existe, es lo que convierte a Belchite en algo diferente a cualquier otro pueblo abandonado de España. Si San Martín de Tours es la imagen de Belchite, San Agustín es su herida abierta. Esta iglesia, de estilo barroco aragonés, era uno de los edificios más imponentes del pueblo antes de la guerra. Tenía una fachada elaborada, una nave central de grandes dimensiones y una presencia que dominaba el entorno. Hoy, lo que queda es una cáscara. Las paredes exteriores aguantan, pero el interior está completamente vacío, sin techo, sin suelo,
sin nada que recuerde lo que fue. Y sin embargo, hay algo en ese espacio vacío que resulta poderoso. Cuando entras y miras hacia arriba, ves el cielo directamente, sin filtros. Un rectángulo de cielo abierto enmarcado por muros que llevan décadas aguantando. Es uno de esos momentos en los que entiendes por qué la gente viene hasta aquí. Pero lo que muy poca gente sabe es lo que ocurrió dentro de esta iglesia durante los días de la batalla. Durante la batalla de Belchite, las iglesias no eran solo edificios religiosos, eran puntos de resistencia, refugios, fortines improvisados. San Agustín fue uno de los últimos reductos de la resistencia republicana durante los combates de septiembre de 1937. Las tropas que defendían el pueblo se fueron replegando hacia el interior del casco urbano, mientras las fuerzas nacionales avanzaban. Y San Agustín, por su estructura sólida y su posición central, fue uno de los lugares donde esa resistencia se prolongó más tiempo. Lo que ocurrió exactamente en su interior durante esos días es algo que los historiadores siguen reconstruyendo a partir de testimonios y documentos de la época. Pero lo que sí sabemos es que cuando terminó la batalla, el interior de la iglesia estaba destrozado, no solo por los combates, también por lo que vino después. Y ahí es donde la historia de Belchite se pone todavía más oscura. Hay un lugar en Belchite que casi nadie menciona y que está justo al lado del pueblo en ruinas, el cementerio viejo de Belchite. No es el cementerio municipal actual, es el cementerio que pertenecía al pueblo antes de la guerra, el que usaban los vecinos de Belchite Viejo. Y cuando el pueblo fue abandonado, el cementerio también quedó atrás. Algunas de las tumbas todavía están ahí, deterioradas por el tiempo, con inscripciones que en algunos casos todavía se pueden leer. Nombres de personas que nacieron, vivieron y murieron en ese mismo pueblo que hoy es una ruina. Es un lugar que genera una incomodidad difícil de describir. Porque un pueblo abandonado ya es duro, pero un cementerio abandonado, dentro de un pueblo abandonado, es otro nivel completamente diferente. Y lo que hay enterrado en ese cementerio no es solo la historia de los muertos de antes de la guerra. Aquí es donde la historia de Belchite se complica y donde muchas visitas turísticas se quedan cortas. La batalla de Belchite dejó cientos de muertos, combatientes de ambos bandos, pero también civiles. Y durante décadas, la localización exacta de todos esos muertos fue un tema sin resolver. Un tema incómodo, un tema que España tardó mucho en querer mirar de frente. En los últimos años, los trabajos de recuperación de memoria histórica han identificado zonas en el entorno de Belchite, donde podrían existir restos de personas enterradas sin identificar tras la batalla. Es un proceso lento, delicado y todavía en curso. Pero es importante entenderlo cuando visitas Belchite, porque no estás caminando por un decorado de película. Estás caminando por un lugar donde murió gente real, y donde, en algunos casos, todavía no sabemos exactamente dónde están. Eso cambia la forma en la que miras cada piedra. Aquí viene uno de los datos que más sorprende a la gente cuando lo descubre. Belchite no es un pueblo, son dos. Justo al lado del pueblo destruido, Franco ordenó construir un pueblo nuevo, desde cero, con nuevas casas, nuevas calles, nuevos edificios públicos. Y lo hizo con una intención muy concreta: demostrar la capacidad del régimen para reconstruir lo que la guerra había destruido. Era propaganda en forma de arquitectura. El pueblo nuevo se construyó entre finales de los años 40 y los años 50, y allí se trasladaron los habitantes que habían sobrevivido a la guerra y que seguían vinculados a Belchite. Hoy, el pueblo nuevo sigue habitado. Tiene unos 1000 habitantes aproximadamente y convive literalmente a metros de distancia con las ruinas del pueblo viejo. Es una situación única en España y en Europa. Dos pueblos, el mismo nombre, separados por 80 años de historia y por unos pocos metros de distancia. Y en el pueblo nuevo también hay lugares que merecen atención. Cuando visitas Belchite y dedicas tiempo solo a las ruinas, te estás perdiendo la mitad de la historia. El pueblo nuevo de Belchite tiene su propia arquitectura del régimen franquista. Edificios construidos en esa época con un estilo austero, funcional, muy reconocible para quien conoce la arquitectura de la posguerra española. La iglesia del pueblo nuevo, el ayuntamiento, las primeras viviendas que se construyeron para los vecinos. Todo eso forma parte del mismo relato, del mismo momento histórico. Y verlos justo al lado de las ruinas genera un contraste que es imposible ignorar. De un lado, la destrucción,
Del otro, la reconstrucción que el régimen quiso mostrar al mundo. Dos caras de la misma historia, y las dos están ahí, conviviendo sin que nadie las haya movido. Pero el lugar más impactante de todos, todavía no lo hemos mencionado. Hay un momento en Belchite que no está en ninguna guía oficial. No es un edificio, no es una calle, no es un documento histórico, es un momento del día. Los que han estado allí al atardecer lo saben. Cuando el sol empieza a bajar sobre el campo de Belchite, la luz cambia. Se vuelve rojiza, cálida, casi naranja, y esa luz cae directamente sobre las ruinas del pueblo viejo. Las piedras, que durante el día parecen grises y frías, empiezan a brillar. Las fachadas rotas adquieren una profundidad diferente. Las sombras dentro de las ventanas vacías se hacen más largas. Las torres recortan su silueta contra un cielo que se incendia. Y en ese momento, Belchite parece menos un lugar muerto. Parece un lugar que todavía respira. Es el momento en el que muchos visitantes entienden por qué este lugar no puede desaparecer, por qué hay que preservarlo, por qué hay que seguir hablando de él, porque Belchite no es solo historia, es memoria, y la memoria necesita que alguien la cuente. Hay algo que no aparece en la mayoría de los vídeos sobre Belchite, y es importante decirlo. El acceso a Belchite Viejo está regulado, hay visitas guiadas, hay horarios. Hay zonas que no se pueden visitar por seguridad. Las ruinas llevan décadas deteriorándose y hay partes del pueblo que podrían derrumbarse. Pero también hay un debate que lleva años sin resolverse del todo. ¿Qué hacer con Belchite? Hay quienes defienden que debe conservarse exactamente como está, como testimonio, como cicatriz visible de lo que ocurrió. Hay quienes proponen una mayor intervención para estabilizar las estructuras y permitir un acceso más amplio. Y hay quienes, con el tiempo, han planteado si tiene sentido mantener indefinidamente un pueblo en ruinas o si en algún momento debería tomarse una decisión diferente. De momento, Belchite sigue ahí. Cada año recibe más visitas. El interés por el turismo de memoria histórica no para de crecer, pero las ruinas no esperan. El tiempo sigue pasando. Y cada invierno, cada lluvia, cada helada, se lleva un poco más de lo que queda. La pregunta real no es cuánto tiempo llevará Belchite en pie. La pregunta es cuánto tiempo nos queda para verlo. Hay pueblos abandonados en España que desaparecieron sin que nadie los recordara, que se fueron cayendo poco a poco, sin testigos, sin cámaras, sin que nadie los echara de menos. Belchite no es uno de esos pueblos. Belchite es un lugar que España eligió no olvidar. Un lugar donde la historia quedó congelada en el tiempo por decisión humana y que hoy, décadas después, sigue generando preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Fue acertado dejar el pueblo en ruinas? ¿Es moralmente correcto convertirlo en destino turístico? ¿Estamos mirando la historia de frente o simplemente consumiéndola? No tengo la respuesta, pero sí tengo claro una cosa. Lugares como Belchite necesitan que la gente los visite, que los conozca, que entienda lo que ocurrió allí. Porque si dejamos de hablar de ellos, si dejamos de ir, si dejamos de preguntarnos, entonces sí que se habrán perdido para siempre. Y eso sería la verdadera ruina. Si este video te ha llegado, compártelo. Porque hay muchas personas que todavía no saben que Belchite existe y merece ser conocido. Nos vemos en el siguiente pueblo.